Continuamos con la graficación de funciones que pueden presentar o no pueden presentar asíntota. Voy a resolver estos dos ejercicios, primeramente uno en un video y luego el otro. Solamente los puse aquí a la par para que se dieran cuenta que lo que tengo aquí es un cuadrado y un cuadrado, lo mismo que tengo aquí. Aquí tengo una diferencia de cuadrados, solamente que aquí está en el numerador y aquí está en el denominador. Y si ustedes observan, en el denominador aquí está precisamente una diferencia de dos términos y aquí también está la diferencia de dos términos. Entonces lo único que quiero que observen antes de empezar a hacer los ejercicios es que lo que estoy haciendo solamente es intercambiar numerador por denominador para que ustedes observen qué es lo que ocurre en esta función y qué es lo que ocurre en esta función. Obviamente son dos cosas diferentes porque aunque aparentemente tienen los mismos elementos, el hecho que estén ubicados en diferente lugar va a producir que las gráficas sean completamente diferentes. Voy a comenzar con el ejercicio 6, donde tengo precisamente la diferencia de cuadrados, perdón, en el numerador. Entonces ya sabemos que lo primero que debemos de hacer para poder realizar la gráfica es expresarlo en geometría analítica. En geometría analítica ya hemos mencionado que estas van a ser las ordenadas, debido a que es la variable dependiente y la variable dependiente siempre está en el eje de las ordenadas, y esta variable a la cual estoy aplicando las operaciones se encuentra en la variable, perdón, es la variable independiente y se encuentra en el eje de las abscisas. Por lo tanto, haciendo esas consideraciones, yo tengo que la ordenada es la abscisa al cuadrado menos 9 entre 3 menos la abscisa. Ahora bien, ya habíamos visto que debido a que hay denominadores, yo no puedo asegurar que esto sea una recta, una parábola, una circunferencia, una elipse y una hipérbola. No deben de haber denominadores para que yo pudiera decir que se trata de alguna de las gráficas que revisamos en geometría analítica. Por lo tanto, lo que hago para poder ver si se puede acercar a una forma de las gráficas que vimos en geometría analítica es precisamente factorizar. Al factorizar yo me doy cuenta, por lo que les había mencionado, que esta es una diferencia de cuadrados. Por eso precisamente voy a factorizar utilizando el método de una diferencia de dos cuadrados. Entonces, bajo el método que les estoy mencionando, lo que yo debo de hacer es calcular la raíz cuadrada de los dos términos. Calculo la raíz cuadrada de este primero y calculo la raíz cuadrada de este segundo. Y eso lo voy a escribir entre paréntesis en dos binomios diferentes. Por lo tanto, aquí escribo mi primer paréntesis donde va a haber un binomio. Aquí escribo otro paréntesis, la primera raíz es x, que lo escribo como término del primer binomio, y luego la raíz cuadrada de 9 es un 3, perdón. Y la factorización me indica que puedo escribir aquí un signo positivo o un negativo, o una operación resta o una operación suma, no importa. Mantenemos el denominador debido a que no se puede factorizar porque tiene exponente 1 y solamente se pudiera factorizar si es que pudiera llegar a tener, si es que tuviera un exponente 2, y entonces lo dejamos aquí x menos 3. Sabemos que la regla de fracción es un paréntesis, por eso no es necesario escribir el paréntesis. Si ustedes observan, se van a dar cuenta que este minuendo en el denominador es el sustraendo y este sustraendo en el denominador es el minuendo. Entonces, acordándonos un poco de lo que hicimos en aritmética cuando íbamos en la primaria y en la secundaria, entonces vamos a ver que en aritmética, si yo tenía un 5 y le restaba un 2, esto ya sé que me da por resultado un 3, pero si yo tenía un 2 y le restaba un 5, o sea, intercambiando el minuendo con el sustraendo de los que están en el numerador y en el denominador, voy a observar que esta operación me da por resultado un menos 3. Eso quiere decir que cuando yo estoy intercambiando numerador y denominador, llega a que la cantidad es la misma, pero lo único que va a ocurrir es que uno va a tener un signo positivo y otro negativo. Por lo tanto, podemos dar como resultado de esta división que es un menos 1. La misma cantidad entre la misma cantidad me da 1, y el signo más entre el signo menos, perdón, por leyes de los signos me da el negativo, menos 1. Y también ocurre si yo hiciera al revés, o sea que aquí primero escribiera el número pequeño, hagan de cuenta un 7 menos 11, y por acá tuviera un 11 menos 7. Entonces, si se dan cuenta aquí, al aplicar la ley de la resta, eso me va a quedar un menos 4. Al aplicar la ley de la resta, aquí me queda un 4, pero vuelve a ocurrir lo mismo, que el 4 entre 4 me da la unidad y el menos entre más me da menos. Entonces, no importando qué es lo que yo tenga como minuendo y sustrayendo, intercambiando en el denominador, haciéndolo de manera generalizada, si yo tengo un x menos y entre un y menos x, simplemente como estoy viendo que se están intercambiando y por los conocimientos previos de aritmética, pues yo ya sé que el resultado va a ser un menos 1. Y eso precisamente es lo que voy a aplicar en lo que
acabo de ver, porque esta abscisa está intercambiándose de minuendo sustrayendo, este también, por lo tanto la división de ese binomio me va a dar un -1. Y entonces el concepto básicamente que voy a aplicar es dividir, y si yo voy a dividir, entonces voy a obtener que la ordenada es un menos, que es el resultado de esta división, y que si se dan cuenta luego viene un símbolo de agrupación que me está indicando una multiplicación multiplicado por el x más 3. Y de ahí entonces ya sabemos que esto que tenemos aquí recibe el nombre de una función equivalente, y debido a eso esta que está aquí ya se parece a alguna de las gráficas que aprendí a hacer en geometría analítica, ya sea la recta, la parábola, la hipérbola, la elipse o la circunferencia. Ahorita vamos a revisarla. Lo primero que debe de analizarse aquí es que debido a la división, esa división me está generando un hueco. O sea, la función primitiva tiene un hueco. Y como tiene un hueco, lo que yo debo de hacer es calcular la abscisa. Y para calcular la abscisa, sabemos que lo que vamos a hacer es al binomio que dividí, cualquiera de los dos, el de arriba y el de abajo, no importa, porque al final de cuentas es el mismo binomio, ese binomio lo vamos a igualar a 0. Vamos a considerar el del numerador, pudo haber sido cualquiera de los dos, pero consideremos el del denominador. Y este binomio que se dividió, vuelvo a repetir, pude haber considerado cualquiera de los dos, ese me va a dar, ese lo voy a igualar a 0, precisamente para calcular la abscisa del hueco. Y entonces, lo que voy a realizar para calcular la abscisa va a ser aplicar operaciones inversas. Como aquí tengo una resta, va a estar sumando en el miembro derecho, y de ahí ya sé que la abscisa tiene un valor de más 3, simplemente es 3. Y para calcular la ordenada de ese hueco, lo que debo de hacer es sustituir la abscisa en la función equivalente. Acuérdense que no la puedo sustituir en la función primitiva, porque si yo la sustituyo me va a quedar 3 menos 0, perdón, 3 menos 3 y me va a dar un 0, y eso implica que hay una indeterminación. Por eso siempre la sustitución debe de ser ya en la función primitiva. Y por lo tanto, voy a obtener que la ordenada es un menos que multiplica al 3 de la abscisa más el 3 que ya tengo en la función, y de ahí me doy cuenta que el hueco que estoy considerando lo voy a poner aquí adelante, le voy a poner como nombre hueco con nombre A, la abscisa es 3, y de aquí me doy cuenta que por las operaciones y la ley de los signos me va a quedar que es 3, menos 6, y entonces yo ya puedo graficar ese hueco, donde ya sabemos que se utiliza la variable independiente porque estoy graficando la función. Entonces aquí es una beta y aquí es una f de beta porque sabemos que aquí va la variable dependiente. Ya no estamos hablando de geometría analítica, sino ya estamos hablando de la gráfica de cálculo diferencial. Y sabemos que hay un hueco, precisamente este que acabamos de calcular, que está en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces en 3, menos 6 vamos a ubicar un hueco cuyo nombre es A. No tiene sentido que escriba el nombre, solamente fue para identificarlo. Lo importante es la gráfica porque posteriormente voy a analizar y voy a calcular el dominio y el rango. Entonces, ya que tengo el hueco, reviso la función equivalente para ver si se parece a algunas de las que yo conozco en geometría analítica. Pero me doy cuenta que esto se parece a una recta porque tiene exponente 1 tanto en la variable x como en la variable y. Sin embargo, así como está, no me está representando de ninguna forma. Recuerden que una forma es una manera de escribir y se debe de escribir de esa manera específica porque si no, no puedo obtener elementos que me ayuden a hacer la gráfica. Por lo tanto, lo que hago simplemente es una propiedad distributiva. Recuerden que la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre los elementos de la resta o sobre los elementos de la suma. Y estoy mencionando que voy a replicar la propiedad distributiva porque este menos multiplica al primer sumando y multiplica al segundo sumando. Al hacer la multiplicación, obtengo que la ordenada es un menos x menos 3. Y esto que está aquí, ahora sí ya se parece a una forma que conozco. Y esa forma que conozco recibe el nombre de forma pendiente ordenada al origen. Y
Eso quiere decir que nada más de verse hay elementos que me están indicando cuáles son los que me ayudan a hacer la gráfica. Y lo primero que yo tengo aquí es un coeficiente. Ese coeficiente sabemos que es un coeficiente 1, aunque no se escriba. Y entonces la pendiente es -1. Como la pendiente siempre la debo expresar a manera de un número racional, escribo un 1 aquí. Sabemos que cualquier entero se le agrega un 1 como denominador y ya lo tengo en expresión racional. Y este que es el numerador me va a indicar lo que sube la recta, y este 1 me está indicando lo que avanza con respecto a puntos conocidos. Y el punto conocido aquí me lo está indicando. Ese término independiente es la ordenada que tiene una abscisa 0 y que me va a representar el punto donde corta al eje de las ordenadas. Este término independiente es la ordenada con abscisa 0 y es el punto donde corta el eje de las ordenadas. Por lo tanto, con ese punto ya puedo también hacer la gráfica. El punto B sería -1 menos -3, 0. Aquí estaría ubicado el punto B. Y como ya habíamos dicho que es una recta, no es necesario considerar la pendiente, aunque la conozcamos. Lo único que debo de hacer entonces es hacer la gráfica, y en esa gráfica voy a juntar este punto con este hueco, prolongo hacia abajo, prolongo hacia arriba, y esa es la gráfica de la función primitiva, donde la gráfica de la función primitiva me está indicando que tiene un hueco porque hubo una división, pero toda la demás parte está indicada por la función equivalente, que es propiamente la de una recta. Entonces con eso yo ya puedo calcular el dominio y calcular el rango. Sabemos que el dominio es en el eje de las abscisas, y entonces, considerando que las abscisas se deben de considerar de izquierda a derecha, voy a empezar con abscisas que están hasta la izquierda. Obviamente estas vienen desde menos infinito, y si se dan cuenta no hay ninguna abscisa que no exista hasta que lleguen al hueco. Por lo tanto, el dominio comienza en menos infinito y va a tener hasta la abscisa del hueco. Acordándonos de la abscisa del hueco, la abscisa del hueco es un 3, por lo tanto es hasta el hueco, pero acuérdense que el hueco es una ausencia de punto, por lo tanto no se va a presentar la abscisa 3, y de ahí, continuando, desplazándome hacia la derecha, pues me doy cuenta que hay más abscisas desplazándose hacia la derecha. Eso quiere decir que el dominio entonces llega hasta el más infinito. Pensando en el rango debo de buscar las ordenadas, y recuerden que siempre el rango es desde abajo hacia arriba, y entonces voy a tener que si comienzo en la gráfica de la parte que viene abajo, pues viene desde abajo, por lo tanto viene desde menos infinito. Y la ordenada que no hay precisamente es la ordenada del hueco. Ya habíamos dicho que la ordenada del hueco es -6. Por lo tanto, el rango va a comenzar desde abajo, ya lo habíamos mencionado, que es desde menos infinito, y va a llegar hasta la ordenada del hueco porque las ordenadas van subiendo sobre la línea. Por lo tanto, la ordenada que no se va a considerar es -6, ya saben que con este símbolo lo estoy excluyendo, y luego saltándome la ordenada 6, aquí excluyo la ordenada 6, va a llegar, reviso la gráfica, y la gráfica después del hueco, si se dan cuenta, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y ya no presenta alguna situación como huecos o como asíntotas, y por lo tanto, entonces ya puedo decir que esto llega hasta más infinito, y con eso yo tengo el dominio y el rango. Lo único que falta es calcular los puntos donde cruza el eje de las ordenadas. Ese punto ya lo conozco, el punto donde cruza el eje de las ordenadas, lo estoy simbolizando así. Va a tener coordenada esta, que me lo dio la forma pendiente ordenada de la recta, pendiente ordenada al origen de la recta, y lo único que me hace falta es calcular este punto. Para calcular ese punto, acuérdense que todos los puntos que están aquí en el eje de las abscisas tienen un comportamiento. Ese comportamiento es la característica de llamarlo lugar geométrico. Y el comportamiento de todos estos puntos es que en cualquier parte de la abscisa siempre la ordenada va a ser 0. Este punto tiene coordenadas -7,0, por ejemplo. Este punto de acá tiene coordenadas -1,0. El punto que está por acá tiene coordenadas 10 en la abscisa y 0 en la ordenada. Entonces se cumple el comportamiento. Y como se cumple el comportamiento, entonces considero ese comportamiento para sustituirlo en la función equivalente. Acuérdense que ya tengo la ordenada siempre va a ser 0, por lo que vimos el comportamiento del lugar geométrico.
Y entonces para calcular la abscisa necesito sustituir. Entonces aquí lo importante es que si ya tengo la ordenada, voy a calcular la abscisa de este punto precisamente, y para calcular la abscisa lo que debo de hacer es sustituir en la función equivalente. Ya habíamos dicho que se sustituye ahí, y entonces voy a tener que la ordenada tiene un valor de 0, por lo tanto 0, ya cambié, ya sustituí, es menos x menos 3. De ahí me doy cuenta que es una ecuación. Lo único que debemos de hacer es aplicar operaciones inversas, y si yo aplico operaciones inversas, me doy cuenta entonces que aquí tengo una resta. La operación inversa es una suma que se va a escribir en el miembro izquierdo, y entonces yo ya puedo mencionar que la abscisa tiene un valor de menos 3. Cuando la ordenada es 0, o sea, cuando está cortando el eje de las abscisas, porque ese es el comportamiento, se tiene una abscisa menos 3. Por lo tanto, esta coordenada de donde la recta cruza el eje de las abscisas, vamos a llamarle punto donde cruza el eje de las abscisas, y ese tiene coordenadas menos 3,0.